El Instituto Fiel te invita a participar en las clases 2021. Todas las clases serán presentadas en las plataformas de Facebook y YouTube de los Ministerios en Español de la Asociación de la Florida. Las clases darán inicio el 6 de marzo. Los pastores y doctores Henry Barrios y Efraín Duani presentarán la serie Familias Funcionales, donde se analizarán cómo son las familias funcionales y cómo una familia puede entrar en el círculo vicioso de la disfunción y cómo el verdadero cristianismo puede reenfocar a los miembros de la familia para producir sanación y mejorar las dinámicas familiares. El pastor Abdiel del Toro presentará la clase El Evangelio del Discípulo y en ellas seguirá profundizando el tema del Evangelio correcto, el Evangelio bíblico, el Evangelio eterno propuesto en la Convención del Discipulado Real. La participación es totalmente gratuita. Puedes registrarte desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo en fiel.floridaconference.com. Si deseas los materiales, libros de estudio y el certificado avalado por Andrews University, podrás obtenerlos con tan solo una contribución de $10 para gastos administrativos. ¡Te esperamos! El señor Rabbit deseaba ir como misionero, pero era considerado muy viejo a sus 60 años. Y para peor, tartamudeaba. Entonces, ¿cómo terminó siendo el primer misionero adventista de la división euroasiática? El señor Rabbit, un inmigrante ruso-alemán, llegó a Estados Unidos a fin de los años 1800 y conoció a los adventistas del séptimo día. Cuando encontró un folleto, lo leyó profundamente conmovido por lo que aprendió. Decidió unirse al movimiento adventista.
Un sábado, un miembro de iglesia leyó una carta de una persona que vivía en el Imperio Ruso. Era un llamado urgente para que un adventista fuera a compartir las buenas nuevas del Evangelio. El señor Rabbit estaba seguro de que la carta era un llamado directo para él. Así que, a sus 60 años, empacó sus valijas, pagó su propio boleto para convertirse en el primer misionero adventista de ir al Imperio Ruso. En cuanto llegó, comenzó su trabajo misionero. Había traído mucha literatura adventista traducida a un idioma local, así que comenzó a entregar folletos en locales comerciales y a visitar a las personas en sus hogares. El señor Rabbit enfrentó dos enormes desafíos. Era tan pobre que tuvo que vender sus propias botas para cubrir sus gastos, y luchaba para conversar con las personas debido a su impedimento para hablar. L.R. Conradi, primer líder de la iglesia, cuenta cómo el señor Rabbit les daba a las personas un folleto y le pedían que lo leyeran ellos mismos, y lo hacían. Así el Espíritu Santo lo usó para tocar corazones de la gente. Luego de trabajar 2 años en el Imperio Ruso, 30 personas quisieron unirse al movimiento adventista. Hoy, 150 años después, la Iglesia Adventista tiene más de 108,000 miembros de la división euroasiática, que abarca más de un antiguo imperio ruso. El territorio de la división subasiática 2 cubre desde Afganistán al sur, desde Ucrania al oeste, y se extiende por Asia hasta el extremo oriental de Rusia. Dios aún usa a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos para compartir el amor de Jesús en esta región. Puesto que el grado de libertad religiosa es variada, los miembros de iglesia de los distintos países de la división euroasiática se enfocan en el ministerio personal y siguen el método de Cristo para cumplir las necesidades físicas de las personas. Hoy hay más de 100 instituciones, incluyendo tiendas de alimentos saludables y centros de salud, que cada día tocan las vidas de las personas. Aunque los miembros de iglesia trabajan duro para compartir el amor de Jesús, todavía el desafío de difundir el evangelio de la división euroasiática es enorme. Países tales como Afganistán, Turkmenistán son parte de la llamada Ventana 1040. Muchas personas de esta región jamás han oído el nombre de Jesús. En muchos lugares es absolutamente ilegal compartir el evangelio, y las personas pueden ser encarceladas o incluso asesinadas si aceptan a Jesús. Así como cuando Dios superó las limitaciones del señor Rabbit de su edad, pobreza e impedimento para hablar, hoy el Evangelio de Jesús avanza con el poder del Espíritu Santo. Por favor, oren para que las preciosas personas de la región euroasiática lleguen a conocer a Jesús, y que tal vez como el señor Rabbit, sepan que nunca es demasiado anciano para compartir el amor de Jesús. Gracias por sus diezmos y ofrendas misioneras que ayudan a crecer y sostener la obra misionera en el mundo. Despertar cansado de una vida sin rumbo.
Gracias, Señor, por este momento que podemos hablar contigo y también con nuestros amigos a través de este medio. Te ruego que tu Santo Espíritu nos dirija al abrir tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dirigirles a un texto bíblico que está en 2 de Reyes capítulo 5 y me gustaría que todos pudiéramos buscar en nuestros medios, quizás el celular, quizás la Biblia en papel, y leamos juntos este texto de 2 de Reyes capítulo 5 y me gustaría dirigirles al versículo 4. 2 de Reyes capítulo 5 versículo 4 dice así: Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora me gustaría que reflexionáramos un poco en esta historia. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hacía Naamán con tantas riquezas? ¿A dónde iba Naamán con tantas cosas? Naamán era un general del ejército poderoso, más poderoso de ese momento para Israel. Y en realidad era un ejército que había dominado a Israel y estaba en posesión del control político y militar de Israel. Pero Naamán era vulnerable porque tenía un problema muy serio. Estaba enfermo, tenía lepra. ¿Cómo comienza esta historia? Es algo interesante. En una de las incursiones a Israel habían traído cautivos y uno de estos cautivos era una niña que había finalmente terminado en su casa como sierva. Era básicamente la ayuda doméstica de la casa. Normalmente no lidiaba mucho con él, más bien con su esposa, pero la niña sabía y se había enterado de que este gran general, poderoso general, en realidad estaba enfermo y necesitaba ayuda. Ella también había escuchado que en su tierra, en Israel, el profeta hablaba y era dirigido por Dios. Sabía que había poder en ese Dios para sanar a cualquier persona que confese a llegar a él. Así que finalmente ella rompió el silencio, habla con su ama, habla con esta persona y le dice, ¿sabes qué? Si mi amo Naamán fuera allá a mi tierra y hablara con el profeta de Dios en mi tierra, yo estoy segura que él sería sanado. Gracias a esta intervención, finalmente la mujer convence a Naamán y Naamán va a su rey, le pide permiso y ahora es cuando llega este momento en el cual él lleva muchos regalos para entregárselos a este profeta. Y la razón principal por la cual Naamán está llevando tantos regalos es porque probablemente como cualquier persona, Naamán está dispuesto a pagar por su sanidad. Es una persona que está acostumbrada a darle valor a todo aquello que le rodea. Y en realidad no es tan diferente a nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un perfume que están vendiendo en una tienda y vale apenas $2, y al lado de ese perfume hay otro perfume que vale como $50. Sin embargo, el tendero le dice que el de $2 tiene tanto olor y buen olor y tanto fijador como el de $50. Ya empezaríamos a desconfiar de esta persona. Porque ¿cómo es posible que un perfume que vale $2 tenga el mismo valor que el de $50? O sea, tan bueno. Y definitivamente si este tendero en algún momento nos dice que hay otro perfume que es gratis y nos lo regala, aún desconfiamos mucho más. ¿Cómo es posible que me va a regalar un perfume y que me diga que es tan bueno como el de 50, de 100 o 200 o $300? Como seres humanos estamos acostumbrados a darle valor a las cosas. Nos vamos, por ejemplo, a una tienda de internet como Amazon o cualquier otra tienda y buscamos, no sé, un juguete para el niño que es electrónico y empezamos a darle vueltas a esa página y vemos un juguete que vale $5.99 y vemos otro juguete que vale $65 y automáticamente nuestra mente nos dice, este debe ser mejor que el anterior. Así que Naamán, que valoraba su salud por encima de cualquier cosa probablemente, sabía que su salud era costosa, era valiosa, por lo tanto lleva regalos. Así que vamos nuevamente a este versículo y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de regalos que Naamán estaba llevando a Israel. 2 de Reyes capítulo 5 versículo 4 dice, salió pues Naamán
llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Finalmente llega a Israel, se encuentra con el siervo de Eliseo y sucede algo que él mismo no esperaba. Lo que sucede en este momento le asombra mucho. No estaba preparado para ello. Vamos al versículo 9, desde el versículo 9 al versículo 11, y dice así: Llegó Naamán con sus caballos, su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Ahora, básicamente, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Y Naamán se pone muy furioso. De hecho, en el versículo 11 dice que Naamán se fue enojado, diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Estaba furioso, estaba airado, porque las cosas no habían sido como él quería. La gran pregunta es, ¿qué era lo que él quería? ¿Por qué estaba tan airado este hombre? Finalmente, Eliseo le estaba dando la solución a su problema. ¿Por qué era que estaba tan airado? Bueno, cuando nos ponemos a analizar la historia, nos damos cuenta de que él tenía ciertas expectativas de cómo este encuentro con el profeta de Dios en Israel iba a ser. De hecho, la primera expresión nos dice que ya él en su mente tenía todo un cuadro dibujado de cómo estas cosas iban a ser. Por ejemplo, en el versículo 11 dice que Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba. Y esta es la primera parte de la reflexión en la cual nosotros tenemos que poner énfasis. Porque así como él tenía en su mente una idea, yo pensaba, nosotros también, ante los problemas de la vida, ante las situaciones difíciles que nos podamos encontrar, tenemos una perspectiva de cómo Dios va a obrar. Y puede ser que nosotros también digamos: yo pensaba que me iba a sanar, yo pensaba que él se iba a salvar, yo pensaba que no iba a perder la casa, yo pensaba que se iba a poder reparar el carro, yo pensaba. Porque tenemos perspectivas de cómo Dios va a actuar con nosotros en cierto y determinado momento. Ahora, nadie le había dicho a Naamán cómo en realidad iba a ser. Nadie le había explicado a Naamán cómo Dios actúa con sus hijos. Nadie le había explicado a Naamán cómo Eliseo iba a hacer las cosas. Pero él pensaba, y ya él tenía en su mente una idea. Y déjenme decirles que muchas veces nosotros tenemos ideas de cómo alcanzar nuestra propia sanidad. El título de esta pequeña reflexión es empeñados en pagar. Porque Naamán estaba empeñado en que las cosas fueran del modo que él quería. De hecho, él había traído mucho dinero para pagar. Y pensaba que las cosas iban a ser de su modo, a su manera. Básicamente se veía como un cliente a quien hay que otorgarle todas las comodidades y todas las atenciones. Había venido con mucho dinero para pagar. Y ni siquiera el profeta había salido a recibirle. Ahora está perturbado, está airado. Las cosas no son como yo pensaba. Yo pensaba que así era como iba a obtener la sanidad. Y yo quiero decirte, tú y yo no somos diferentes en la condición de Naamán. Porque tú y yo también somos pecadores condenados a muerte. Tenemos una lepra, quizás no en la piel, pero tenemos una lepra que se llama pecado. Y así como en antaños la lepra era mortal, no tenía cura, tú y yo no tenemos solución para el pecado. De hecho, la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú y yo estamos condenados a muerte y no tenemos una solución. Y es posible que desde que crecemos, desde que nacemos creciendo, escuchando cosas alrededor, tengamos una idea, pensábamos, ¿cómo es que se obtiene esta salvación? Y es posible que las ideas que hemos escuchado nos han dado las circunstancias o las perspectivas erróneas de cómo alcanzar esta salvación. Y yo quiero decirte en esta mañana que la forma en que Jesús puede actuar contigo en realidad puede ser tan inesperada como fue inesperado aquello que recibió Naamán. Es probable que tú hayas dicho, oh, yo pensaba que para poder ir a la iglesia tengo que dejar el cigarro. O yo pensaba que para poder acercarme a Jesús debo cambiar de vida. O yo pensaba que con pagar el diezmos y las ofrendas y ser muy fiel en la observancia de la ley, ya yo podía obtener la salvación. Yo pensaba que quizás mi dinero valía algo en este proceso. Y déjame decirte que cuando llegamos a la presencia de Dios, Él actúa de modo que no esperábamos. Ahora, ¿cómo esperaba Naamán que iba a ser atendido? Déjame decirte, Naamán tenía todo un cuadro en su mente, ya se había hecho todo un aspecto, una ceremonia en su mente. Vamos a leer allí una vez más, Segundo de Reyes capítulo 5, pero ahora vamos a leer en el versículo 11 en adelante y vamos a ver cosas interesantes del cuadro que él ya se había hecho en su mente. La escena ya la había dibujado. Segundo de Reyes capítulo 5, 11 dice que Naamán se fue enojado diciendo, yo pensaba, y ahora vienen los pasos que él pensaba. Número 1, de seguro saldrá enseguida. Bueno, ¿y por qué pensaba que el profeta iba a salir enseguida? No olvidemos que esta expresión viene de su mentalidad, de su propio valor. Él tenía un concepto de cuánto él valía. Él tenía un concepto de cuán importante era él. No olvidemos que él es general de un ejército que está dominando a Israel. Así que él pensaba que una vez que él llegara a la puerta del profeta, siendo una persona tan importante, el profeta iba a salir corriendo a su encuentro. Y aquí tenemos que hacer una pausa, porque sí es cierto que Dios nos ama con un amor indecible, un amor increíble. No hay límites para el amor de Dios hacia nosotros. Tampoco no quiero que creamos la idea de que tenemos poco valor ante Dios. Somos de gran valor ante Dios. Pero tristemente muchas veces nosotros tenemos una idea tergiversada de cuán dignos somos delante de Dios. Y hay una gran diferencia entre valor y dignidad. Somos valiosos ante Dios, pero la dignidad nuestra depende precisamente de Él. Porque todos somos condenados a muerte, somos pecadores. Así que aunque Naamán era valioso a los ojos de Dios, tenía un concepto equivocado de cuán importante él era. Yo no sé si alguno de nosotros tiene un concepto equivocado de cuán importantes somos. La realidad es que somos importantes por el valor que Jesús nos ha dado a través de su sangre. También la realidad es que sin Jesús somos nada. Por lo tanto, aunque él pensaba que el profeta iba a salir a su encuentro a gran velocidad, ahora choca con la triste realidad de que ante Dios no importa generales o siervos, todos tenemos el mismo valor y somos amados del mismo modo. Así que la primera escena que él tenía en su mente, yo pensaba que el profeta iba a salir corriendo delante de mí, no se da. Ahora, él tenía en su mente una escena completa, no solo eso. Vamos a leer el versículo 11 completo, vamos a continuarlo. Dice, de seguro saldrá enseguida, puesto en pie, invocará el nombre de Jehová. Ya se había encontrado en su mente con una idea de el profeta poniéndose en pie. Incluso los gestos que el profeta iba a hacer, su Dios alzará su mano, o sea, ya había pensado que iba a alzar su mano, tocará la parte enferma, sanará mi lepra,
todo un cuadro se había imaginado de cómo iba a ser su sanidad. Y sin embargo, ahora se da cuenta que lo único que tiene que hacer es lavarse en un río. Y aquí es donde viene la segunda fase de nosotros los seres humanos, cuando nos damos cuenta de que las cosas no son como nosotros queremos, sino que las cosas son como Dios quiere. Y cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos y no suceden del modo que nosotros queremos o que nos imaginábamos o que pensábamos, sino que comienzan a suceder del modo que Dios desea, ahora viene la segunda fase. Bueno, ya sé que tengo que bañarme en un río, pero ahora viene el detalle. Ahora Naamán no quiere bañarse en cualquier río, él quiere bañarse en su propio río. Y eso sucede también con nuestra vida, porque muchas veces, aunque ya hemos llegado a la conclusión de que no existe nada que tú y yo podamos hacer para pagar nuestra sanidad, de que tú y yo somos básicamente indignos si no fuera por la dignidad de Jesús, seguimos empeñados en colaborar, en hacer y en decir algo que nos garantice esa sanidad. Y ya cuando nos damos cuenta que mis regalos no valen nada, que mi obediencia no tiene ese valor, que mi entrega no tiene ese valor, simplemente el ponerme en las manos de Dios es el único valor que queda para obtener la salvación. Ahora entonces queremos que sea a nuestro modo, de nuestra manera, en nuestro río. Finalmente, alguien más sensato que él, uno de sus siervos, alguien que quizás tenía una perspectiva un poco más clara de las cosas como eran, le dice y le hace una pregunta que también se nos lanza a nosotros. Y la pregunta aparece en el versículo 13 y dice: pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿tú no lo harías? Y aunque ahí no aparece la respuesta, a esa pregunta, no aparece qué respondió él, nos damos cuenta de que como seres humanos no somos tan diferentes. Definitivamente la respuesta sería sí. Definitivamente sí. ¿Por qué razón? Porque aunque sabemos que Jesús nos regala la salvación, aunque lo sabemos, queremos hacer algo. Empeñados estamos en pagar de algún modo. Y yo estoy seguro que si fuera que se nos pide algo muy complejo, muy difícil, nos sentiríamos más a gusto que el simple hecho de decirnos: mira, la salvación es gratis. Tu sanidad solo lleva que sigas las palabras de Jesús, que sigas a Jesús como Rey y Señor. Solo eso. Así que definitivamente la respuesta a esta pregunta para muchos es sí. Estamos dispuestos a hacer algo muy difícil. Estamos dispuestos a hacer sacrificios. Estamos dispuestos a colaborar de algún modo con el precio de la salvación. Y no nos damos cuenta de que si nos empeñamos en pagar la salvación, estamos haciéndonos deudores de una deuda que ya fue pagada. Estamos haciéndonos deudores de una deuda que nosotros no tenemos la capacidad de pagar. Y es por eso que aunque somos pecadores, tenemos la lepra del pecado y estamos condenados a muerte, tú y yo tenemos una maravillosa esperanza. Y esa esperanza es que Jesús nos ha regalado por gracia la salvación, la sanidad y la vida eterna. Yo quiero concluir con este texto que aparece allí en el Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24, y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora viene el versículo maravilloso 24. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchos de nosotros sabemos cómo terminó la historia. Finalmente este hombre entró en su razón, entró al río Jordán, se lavó 7 veces y salió sano. Estaba dispuesto a hacer grandes y difíciles cosas. Estaba dispuesto a pagar mucho dinero. Y ese día yo creo que no solo salió sano de su cuerpo, también salió sano de su espíritu, de su alma. Pudo comprender que el Dios de Israel no era solamente el Dios de Israel, era el Dios para todos. Pudo comprender que es un Dios que se complace no en el dinero, ni en la forma en que nos empeñamos en pagar la sanidad, en colaborar con Él para ser sanos, sino en el hecho de que le sigamos y le aceptemos tal y como somos, para que Él pueda hacer en nosotros todo lo que Él desea hacer. Tuvo que abandonarse a los brazos de Dios, tuvo que ceder el control hacia Dios, para que Dios fuera quien siguiera y dirigiera toda su vida. Y yo quiero decirte en esta mañana, que independientemente de lo que tú pensabas, independientemente de la propensión que tenemos para empeñarnos en pagar nuestra sanidad, Dios desea que abramos la puerta de nuestro corazón y le demos el control para que Él sea quien haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Que la próxima vez que nos acerquemos a Dios no sea con un preconcepto, no sea con una idea que pensábamos va a ser. Que nos acerquemos a Dios abiertos de corazón y mente para que Él haga en nosotros y con nosotros como Él quiera. Y sí, aunque estés dispuesto a hacer las grandes cosas, las más difíciles, que aprendas que ante la salvación y la sanidad, nada de eso podrá otorgártela. Solo Dios puede darte salvación, sanidad, perdón y vida eterna. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que podamos disfrutar juntos de la redención gratuita que ya Jesús pagó por ti y por mí. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a Él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por
a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve